Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Bienvenidos a la tertulia de esta semana. Tenemos el honor de tener con nosotros a Mohamed Moha y a Robin Stoller, que trabajan para el Instituto Internacional para Educación e Investigación sobre el Antisemitismo y acaban de participar en una conferencia sobre este tema. Estamos muy contentos de tenernos aquí con nosotros en Radio Sefarad. Hola, Robin. Hola. Hola, Mohamed. Hola. Y bueno, quisiéramos saber un poquito cómo os interesasteis por el tema de antisemitismo. Si me mencionaste antes, Robin, que te parece una cosa más peligrosa que un racismo normal. ¿Me puedes explicar eso un poquito? Sí, es que yo empecé a trabajar, hacer política en los medios de los años 90, que en Alemania hubo un nacionalismo muy fuerte después de la reunión, eso por un lado, y hubo muchos ataques en contra de casas de inmigrantes y tal, entonces me metía en el movimiento antifascista en esa época, y luego me daba cuenta que el concepto de la nación alemana siempre estaba muy basado en el concepto de la sangre, de una tradición muy agresiva, y que siempre llevaba el problema del tema del antisemitismo y la exclusión de los judíos, que los alemanes decían que no son alemanes verdaderas. Entonces, yo pienso que, a partir de ese tiempo me daba cuenta que la ideología del antisemitismo no es como las otras formas del racismo, sino que es una ideología del exterminio, que es la ideología más peligrosa que lo conocíamos, sobre todo por los hechos de los alemanes con sus aliados que querían matar a los judíos porque pensaban que de eso depende el bienestar del mundo. Entonces, para mí, el antisemitismo es la ideología más peligrosa que hay y que hay que combatirlo desde el principio. Vale, y Mohamed, tú me dijiste que combatir el antisemitismo es igual de prioritario para ti como el bienestar de tu propio pueblo. ¿Me puedes explicar eso un poquito? Sí, pero solamente cuando hablo del pueblo no hablo de todo Marruecos. Estoy más concentrado en el trabajo local de la ciudad, de la provincia. Y tú eres de Alucemas. Que es una ciudad del norte de Marruecos que fue colonizada desde 1900, hasta el 27, porque del 21 al 27 era la República Independiente del Rif, que era una zona independiente de Marruecos. Por lo tanto, mi trabajo y mi activismo está centrado en eso, pero los últimos 5 años, al encontrarme con Robin, ha sido también para mí una prioridad el dar un tiempo de igual que el otro al trabajo de la lucha contra el antisemitismo. El porqué, yo creo que el porqué está relacionado con la lucha que llevo con mis compañeras y compañeros, eso sí, en todo Marruecos, en contra de la exclusión de la gente, en favor de la igualdad de la mujer con el hombre, en contra de la represión de la homosexualidad, y creo que el antisemitismo tiene más fuerza en hacer que las cosas buenas y que hagan avanzar un Estado, un pueblo, hacia la tolerancia y el respeto del uno al otro. También quiero resaltar que la lucha en contra del antisemitismo está también relacionada a nivel personal, a nivel personal con mi relación con un camarada, amigo, y también porque ahora él tiene 84 años, es muy mayor, y estaba en la cárcel durante 17 años y después le expulsaron a Francia. Y cuando me contaba algunas cosas sobre su vida en la prisión, con sus camaradas que estaban también en prisión, es que siempre lo hacían sentir como judío. Era judío.
Sí, es judío. Y siempre por eso era distinto de los demás. Y ahora me viene a la cabeza lo que ha dicho nuestro amigo, el músico, Sí. que cuando... El Jorge Rosenblum, sí, el director. Y puesto que él era judío, tenía siempre que aparecer más pro-palestino que los otros. Sí, siempre. sí, porque los judíos somos a veces no los peores antisemitas, pero también tenemos ese problema a veces que demasiada autocrítica y sí. En resumen sería esto por ahora. Sí, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es exactamente el antisemitismo? O sea, hoy en día, ¿qué es? ¿Es antisionismo? ¿Es anti-Israel? ¿Es el lobby judío? ¿Qué es exactamente lo que estamos hablando? ¿O es el derecho a simplemente odiar a alguien y a pegarle o a hacerle algo mal por la calle por el hecho de ser judío? Y si es eso o eso es parte, ¿cómo se diferencia eso como pegar a una persona negra o china? Bueno, para mí el antisemitismo o el antisemitismo moderno es un concepto que surgió en el siglo XIX con la aparición de los Estados-naciones, con el surgimiento de la sociedad burguesa capitalista, que había en esa época muchos cambios dentro de la sociedad, sobre todo, yo estoy un poco enfocando a Alemania, que para explicar los cambios dentro de la sociedad se explicaba a la gente que los cambios, si sean los cambios de las relaciones entre el hombre y la mujer, o el papel de la homosexualidad, o los cambios económicos, el cambio de la estructura social, así de, por ejemplo, los campesinos o lo que sea, explicaron que ese cambio tiene que ver está relacionado de una conspiración que viene desde el afuera, pero que está adentro. Y ese afuera adentro siempre estaba pronunciado que esos son los judíos que lo hacen. Entonces... Sorry, ¿te puedo interrumpir? Sí. Pero es que es verdad, porque antes de esa época los judíos no estaban permitidos mezclarse con gente que no era judía, y entonces no estaban en la sociedad. De pronto viene el momento donde van a las universidades y traen estas ideas con que es un antisemitismo, ¿verdad?, basado sobre algo verdadero. Entonces, ¿por qué se hace? ¿Cuál es la negatividad ahí? Bueno, es la recepción como la gente recibía esos cambios, diciendo que, claro, que es la verdad que mucha gente judía participaba en diferentes corrientes, socialistas, anarquistas, marxistas, lo que sea, o liberales. Psicología de todo, sí. Pero lo que es nuevo es que el funcionamiento de la sociedad ya no se podía entender tan fácil con el surgimiento del capitalismo que antes. Y los cambios sociales de mi punto de vista, no solo dependían de los actos concretos de personas, sino también de las autodinámicas del capitalismo mismo. Por ejemplo, cuando había la crisis en el principio del siglo XX, eso no estaba relacionado con actos concretos de gente, sino era la dinámica misma del capitalismo, y la gente se explicaba la dinámica esa a través de de un complot, de teorías de conspiración, sí, que los judíos que no sean parte de la misma nación, sino que es la antinación, los judíos es la antinación en el pensamiento eso, que ellos tienen la culpa para todos los cambios en la forma negativa que había. Entonces esa ha sido la forma la vieja forma que todavía existe, pero que las expresiones del antisemitismo después de Auschwitz ya no son como antes, que hoy en día no se habla de autodescripción, que yo soy antisemita. Eso casi no existe, porque por lo menos en Europa, en el mayor de los países y partes de la sociedad, el hecho del holocausto, no se puede decir que yo estoy en el favor del holocausto. Claro, ya es muy feo Entonces, decir eso. Autodeclararse antisemita hoy en día no se puede, porque siempre está relacionado con el holocausto. Entonces,
aparecieron otras formas y articulaciones del antisemitismo. Hoy se habla más de la conspiración por ejemplo, de los Estados Unidos o del este de los Estados Unidos, que la gente ya lo sabe, que se quiere decir que son los judíos ahí. Entonces hay el lobby americano. Sí, o el lobby americano y tal. Sí. Y hay también la otra forma que bueno, el papel especial que en verdad lo tiene el Estado de Israel, pero que para los antisemitas tiene un papel aún más especial. Entonces la gente en la forma del antisionismo se puede mezclar una ideología que dice yo estoy en favor de algo y en el mismo momento negando al derecho del Estado que puede existir. Un poquito en Marruecos las actitudes. Yo te cuento algo que me pasó el otro día. Yo he abierto un bar aquí en Madrid, se llama Marion Café Bar. Hoy vamos a ir. Está de Argüelles. No, pero entonces tuve un chico marroquí muy simpático que me vino la primera semana y tomó una cerveza, me habló de todo y después de como 2 o 3 horas que estaba allí y tomó unas cuantas cervezas más y entonces me dijo de repente, yo no dije nada que era judía, me dice yo odio los judíos. Entonces no le dije nada. Y la semana que viene volvió otra vez, volvimos a hablar y en un cierto punto yo le dije, tú sabes que yo soy judía. Entonces nos reímos y él me dijo que él en verdad no tenía nada contra los judíos, pero sus padres siempre le habían dicho, los judíos son malos. Pero solo me había conocido a mí y a otro judío en la cárcel. Y entonces quería saber un poquito. Y yo me acuerdo cuando yo estudiaba en Málaga, que también mi mejor amiga se llamaba Soar, era de Tánger, pero cuando yo fui a su casa me dijo de no decirle al padre que era judía. Entonces, ¿de dónde viene eso? Porque en Alemania y en Austria y eso que se entiende que viene de un sitio, el antisemitismo. ¿De dónde viene en Marruecos? Yo creo que tú sabrás bien que en Marruecos ha habido un gran número de familias judías que vivían ahí desde la época de la Inquisición o la época cuando Isabel la Católica expulsó a todos no se convirtieron. Y una gran parte se fue al norte de Marruecos y otra a Salé, hay quien se fue a Safró y además de eso ya había judíos en Marruecos desde miles de años. Pero estos nuevos ya era un número muy grande de familias que vivían ahí. Y la vida se sabe muy bien que en Marruecos no hubo desde esa época, estamos hablando ahora de finales del siglo XV, hasta la mitad del pasado siglo, no hubo conflictos que podemos encontrar en la historia que tengan tanto resalto a nivel de actos, no digamos políticos, pero actos de violencia racial. Puede haber actos de pelea como hay entre la gente sí misma o entre Pero con la Constitución, digamos que después de la Segunda Guerra Mundial, la Constitución del Estado de Israel, y sobre todo desde el 48 al 67 no ha habido mucha gente que se fue hacia Israel. Mucha gente judía o marroquí. Judía marroquí. Estoy hablando ahora de las familias judías. ¿Dónde estaban? Estoy hablando de las familias marroquíes judías que vivían en la época en Marruecos. Las estadísticas que hay es que entre el 48 hasta el 67, la guerra de los 6 días, no ha habido mucha, no sé si se le llamamos inmigración emigración, o ir a vivir al nuevo estado. Pero después de 1967, últimamente han sacado en las revistas de análisis marroquíes que Hassan II, el ex rey de Marruecos, tuvo mucho que ver con los malos tratos que hubo después de los 6 días. Además de la sociedad, que estaba un poco, digamos, defraudada. Porque la época, Jamal Abdel Nasser tenía mucha popularidad en todo el mundo árabe y el Magreb. Además de
de esa posición de pesimismo de la sociedad, hay también, como había dicho, esa mano del ex rey o el antiguo rey de Marruecos, y está confirmada de que eso es lo que hizo que el número de familias bajase, también de individuos, bajase de más de 80.000 que había antes del 67 a 2.000 que hay ahora, y solamente concentradas en Casablanca. Por lo tanto, yo creo que eso se enraicinó, viene de raíz, en la mente de las familias a través de las últimas décadas. También en mi pueblo, en Casablanca, es cierto lo que tú lo que has dicho, es que la mayoría de la gente mayor ya tienen en la mente de que la persona judía no hace más que crear conflictos. Entonces ya se ha creado ese odio. Y por lo tanto, yo creo que esto es una forma de antisemitismo también, pero no creo que viene desde la sociedad, mientras que ha sido implantado desde el poder por razones económicas y también de seguridad de régimen alauita, que estaba en la época muy a la desbocada después de la intifada de Casablanca de 65, y estaba el régimen inestable. Entonces estaba buscando aliados y creo que encontró aliados para financiar su reino. Sí, entonces estamos diciendo un poquito que el judío se utiliza un poquito como el chivo expiatorio, un poquito la excusa para los cambios en las sociedades, la excusa para cuando algo no va muy bien. Y entonces si desde ese punto de vista, en verdad, sí se quitaría al judío del mundo, ¿el mundo sería distinto? De mi punto de vista, el antisemitismo no tiene mucho que ver con la razón. Entonces es una ideología muy basado en la psiquis de la gente, y es una ideología que no basa en la razón, sino es más, es un pensamiento más proyectivo. Entonces, de mi punto de vista, no cambiaré nada lo que decían los judíos. Claro que puede haber ataques en contra de judíos por intereses particulares o por relacionado con la razón, pero el antisemitismo, como yo lo entiendo, no tiene nada que ver con la razón. Y entonces, ¿hay alguna causa que los judíos mismos causan antisemitismo en algún momento? Bueno, de mi punto de vista no, porque como es una ideología irracional. Sí, pero objetivamente pueden haber algunos comportamientos, porque si el judío se porta de una forma no bien en la sociedad, por ejemplo, alguien se porta mal, por ser judío lo miran y dicen, mira el judío que se ha portado mal, que es peor, y eso puede causar, ¿hay alguna forma de portarse mejor? Tenemos que ser mejores, más calladitos, más con mejores modales. Eso es que de mi punto de vista, no, el antisemitismo no tiene nada que ver con el judío en concreto. No, el antisemita es simplemente un escapismo para no se interesa si el judío es religioso o si es ateo. Para el antisemita no está relacionado tanto con la religión, aunque hoy en día en los países religiosos o ex católicos o protestantes, claro que todavía se queda un poco del odio del pasado en la religión, pero el antisemitismo moderno no se basa tanto en la religión o en el odio religioso, sino más hablando sobre él o los judíos que abstractos. No se trata tanto del judío concreto, sino como es una ideología irracional. Y se trata se habla de los judíos abstractos, de la conspiración abstracta, de que no se sabe quién es, de cosas así. Y entonces en esta conferencia que habéis tenido, ¿qué conclusiones se han llegado, o qué posibilidades, o hay formas de educar a la gente, o...?
Bueno, hemos hablado sobre diferentes actores del antisemitismo que tienen un papel muy importante. Bueno, empezamos hablando, por ejemplo, sobre la derecha radical, pero también sobre partes de la izquierda o izquierda radical que tienen un antisemitismo fuerte. También hablamos sobre el islamismo o grupos islamistas que tienen basado en su ideología el enemigo principal también tienen muy prioritarios son los judíos, pero también sobre el antisemitismo que lleva el concepto del panarabismo en sí mismo. Entonces hemos hablado sobre diferentes cosas o corrientes ideológicos y cómo está relacionado la forma como pensaba la gente con el antisemitismo. Eso por un lado. Por el otro lado, hemos hablado sobre cuáles son las perspectivas de la lucha contra el antisemitismo. Hemos hablado sobre la educación, sobre el trabajo dentro de la sociedad civil. Hemos hablado sobre actos políticos que hay que hacer, que hay que manifestarse en contra de otras manifestaciones antisemitas, por ejemplo, y hemos hablado de que es importante de poner una red de grupos que luchan contra el antisemitismo, eso al nivel local, nacional y también, europea, magrebí o a lo mejor todo el mundo. Y dijiste antes que el antisemitismo era el odio y el racismo más peligroso, pero ¿por qué es tan peligroso? Es tan peligroso por las dos cosas, pero más por el daño que puede causar al judío o el daño que se puede causar la sociedad misma dejándose llevar por este odio. Bueno, yo respondería a esa pregunta que, claro, por el primer lugar, el malestar de los judíos, sí, y por el otro lado, como una persona antisemita no es solo antisemita. Una persona antisemita no puede decir que yo estoy en contra de mi propia nación, no me gusta el nacionalismo para nada y que yo estoy en favor de la emancipación. Entonces, el antisemitismo siempre está relacionado con un pensamiento ideológico que a mí me cae mal. Entonces, para mí, la lucha contra el antisemitismo también es una forma para mejorar la sociedad y la convivencia de la gente y de una emancipación general de la gente. Sí, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, solamente quería añadir que el antisemitismo no se define solamente en actos, pero también tendencia, como he dicho él antes, política e ideológica. Sí, y que esto luego se refleja en otras políticas. Sí, cuando se habla de la negación del Holocausto, el no reconocimiento del Estado de Israel, ya no son actos en sí mismos individuales, pero son tendencias políticas que se ponen en acto en contra de una realidad que hubo. Entonces, la negación del Holocausto, aparte del hecho que se mataron a judíos, pero la negación del Holocausto es como decir que no quieren creer que la humanidad haya llegado a ese punto de portarse tan mal. No. Que no se puede digerir eso. No, yo no creo que Entonces, ¿en qué está basado la negación? Yo no creo que la negación es eso, porque hay personas que no creen que el hombre ha llegado a la luna, también. Sí. Mi hijo vio un documental de National Geographic y dice que no, que fue un montaje. No, pero la cuestión de creer o no creer es otra, pero cuando se hace con conciencia y además con referencias ideológicas y políticas, eso es un acto con consecuencias. Con consecuencias. Eso es la diferencia de que una persona que no crea en algo, que crea que algo no ha ocurrido porque no ha llegado a tener la información y aunque se la des no lo crea, es igual que una persona que cree que el hombre no ha estado en la luna. Pero cuando es ya político y con consecuencias, eso es una negación que pone a la persona en sí misma y que lo tiende en una posición de ataque al otro. Y eso es lo que hay que evitar, el ataque al otro, para tener un mundo mejor. Y no el defenderse a sí mismo. Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias por Así, estar aquí con nosotros. muchas Fue un gracias, placer sí. y hemos aprendido mucho y fenomenal el trabajo que hacéis y muchísima suerte. Bueno, muchas gracias. Gracias.